Antes de comenzar la reflexión de la palabra del Señor en esta mañana, me gustaría invitaros a algo que tiene que ver mucho con el mensaje que traigo para vosotros. A veces recibimos noticias que automáticamente nos sitúan en un plano de preocupación. Y la palabra del Señor nos dice: por nada estéis afanosos o ansiosos. Dentro de la ansiedad, o mejor dicho, dentro de la preocupación está la ansiedad. Y esta mañana, cuando escuchábamos o cuando leíamos la noticia del pastor Jorge, indudablemente lo primero que nos produce es preocupación. Pero nosotros hemos de transformar la preocupación en oración. Porque aquello que nos genera carga, pues lo trasladamos a nuestro Dios y lo ponemos en sus manos. Y yo quiero invitaros a que, sin que nadie se sienta obligado, pero con el que tengas al lado, ten un momento de oración para interceder por Jorge y para interceder por aquellas personas que sabéis que están en una tesitura de enfermedad o de una prueba delicada y que sería bueno llevar delante del Señor. Así que yo os invito a que en este momento, de dos en dos, podamos tener este tiempo delante del Señor. Nuestro buen Dios, como iglesia traemos delante de ti estos motivos que cada uno de mis hermanos eleva delante de ti. Y te ruego, Señor, que tú hagas tu voluntad en todo, Padre. Gracias de todo corazón, porque en ti siempre está lo mejor y confiamos en ello, Padre. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. 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 Yo creo que cuando esas cargas las llevamos delante del Señor, tiene una sensación de alivio, ¿verdad? Porque está en las mejores manos, está en las manos de nuestro Dios. Pero os decía que esto que hemos hecho tiene mucho que ver con el mensaje de esta mañana y le vais a encontrar a lo largo del desarrollo de este mensaje, le vais a encontrar el sentido, el por qué os invitaba a ello. Hay un verso de una canción que tal vez a los que son un poco más jóvenes les suene más que a aquellos pues que ya estáis de mi edad para arriba. Pero a lo mejor también os suena el verso de esta canción. Dice: no es lo mismo ser que estar, no es lo mismo estar que quedarse. ¿Qué va? ¿Os suena? ¿Y si le ponemos música? No es lo mismo ser que estar, no es lo mismo estar. ¿Os suena, verdad? Bien, pues el mensaje de esta mañana tiene mucho que ver con una parte de esta canción. No es lo mismo ser que estar. No lo es. Mirad, algunos de los voluntarios que vienen de Alemania, de Inglaterra, tienen una lucha tremenda con nuestro idioma. Y yo lo entiendo, porque no es un idioma fácil. No solo por la pronunciación, sino sobre todo por la conjugación de los verbos. Sobre todo los ingleses
se vuelven locos y los verbos les acaba de rematar. ¿Sabéis por qué? Porque, por ejemplo, los ingleses, para 2 verbos que tenemos nosotros, ellos tienen uno solo. Nosotros tenemos el verbo ser y el verbo estar, y hay una diferencia. Para ellos ser y estar es el mismo verbo, to be. To be or not to be. Esa es la conjugación del verbo para ellos. Y sabéis, se arman auténticos líos a la hora de emplear esos verbos. No saben cuándo emplear ese to be y cambiarlo por el ser, y cuándo utilizarlo y cambiarlo por estar. Pero, como diría Alejandro Sanz, no es lo mismo ser aburrido que estar aburrido. No es lo mismo ser bueno que estar bueno. No es lo mismo ser listo que estar listo. Y no es lo mismo ser pálido que estar pálido. Tampoco es lo mismo ser rico que estar rico. No es lo mismo, cambia el significado, ¿verdad? Y os diréis, bueno, ¿y a qué viene esta lección de gramática sencilla y elemental en esta mañana? Quisiera que llevarais este concepto a la aplicación de nuestras vidas y en el contexto de la iglesia. Y me explico. Mirad, ¿cuántas veces utilizamos la expresión voy a la iglesia? Si ahora nos llamaran por teléfono y nos preguntaran, ¿dónde estás? Diríamos, estoy en la iglesia. ¿Por qué? Pues porque tal vez por el background en el que estamos, también por nuestra cultura, que estaba predominantemente siempre basada en conceptos del catolicismo. Para el católico, la iglesia es el edificio. Y por eso a veces decimos, voy a la iglesia. Pero todos sabemos que la palabra de Dios, cuando habla de iglesia, no se refiere a un edificio. ¿A qué se refiere? A la comunidad de creyentes. Somos iglesia, ¿verdad? Mirad, no es lo mismo estar en la iglesia que ser iglesia. En la vida podemos estar en multitud de eventos, conciertos, fiestas, mítines políticos, partidos de tenis, de fútbol, de baloncesto, pero uno puede estar en cada uno de esos eventos sin necesariamente formar parte de ello. ¿De acuerdo? Y yo al menos encuentro como mínimo 3 diferencias sustanciales entre estar en un lugar o estar en uno de esos eventos y ser parte de esos eventos. Por ejemplo, la componente de compromiso. El hecho del ser tiene una componente de compromiso que no es lo mismo que el hecho de estar. Uno, por ejemplo, puede ir, los que sois aficionados a la carrera de Fórmula 1, podéis ir a uno de esos encuentros donde hay una de estas carreras, pero no es lo mismo ir de espectador que formar parte del equipo de uno de los que compiten y tener bajo tu responsabilidad el hecho de poner la rueda en el menos tiempo posible y de la mejor manera posible para que no se salga en el recorrido. Formar parte tiene un plus de compromiso. Otro elemento es el tiempo. Hay una componente de tiempo que también es importante. Puedo estar en cualquiera de los eventos que anteriormente he mencionado, o estar en una asociación, en un club, y cuando me canso sin más me voy y ya está. Pero cuando eres parte de algo a lo que le has dedicado años de tu vida y te sientes parte de ello, lo vives de otra manera. Imaginaos que estáis en un ámbito laboral y durante 20 años habéis estado en el mismo ámbito laboral y un día os llama vuestro jefe y os dice, mira, tengo que darte una lamentable noticia, pero tengo que despedirte. No solo tienes la sensación de que pierdes un trabajo, sino que pierdes parte de tu identidad, porque realmente esa prolongación de tiempo ha hecho que lo sientas como algo tuyo. O ser parte de un grupo de amigos. Ayer estábamos en una cena de exalumnos de un colegio cuando se tenía 10, 11, 12 años y nos volvíamos a ver después de 30 y tantos, 40 años y yo reencontrarme con personas que conocía de esa edad, pero me di cuenta que dentro de ese gran grupo había algunos con los que entre ellos hay amistad.
Y ese vínculo se ha ido forjando a lo largo del tiempo donde no ha habido ese paréntesis. Y otro elemento más es la identidad. El ser tiene que ver con la identidad de uno mismo. Uno es parte de una familia, no está circunstancialmente en una familia. Cuando uno tiene un hijo, lo tiene para siempre, ¿eh? Por eso a veces cuando una pareja dice, es que ahora no nos viene muy bien tener el hijo, lo vamos a tener más adelante, como si fuera a venir para un cuarto de hora. No, vienen para quedarse y quedarse para siempre, tanto en los tiempos buenos como en los tiempos no tan buenos. Cuando eres parte de algo, las cosas se ven muy distintas. Mirad, y teniendo todo esto en cuenta, quiero llevaros a una parábola, para mí la parábola más impactante de las que pronunció Jesús. La parábola del hijo pródigo. Y yo sé que la hemos leído no docenas de veces, yo creo que cientos de veces. Pero mirad, no sé qué me pasa, cada vez que leo ese texto hay un pensamiento nuevo que me produce. Y leí esta parábola nuevamente y me aportó algo que quiero compartiros en esta mañana relacionado con lo que os estoy comentando. Dice esta preciosa parábola del Señor: había una vez un padre que tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo: Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. El padre repartió entonces sus bienes entre los 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor reunió cuanto tenía y se marchó a un país lejano donde lo despilfarró todo de mala manera. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino un terrible periodo de hambre en aquella región y él empezó también a padecer necesidad. Entonces fue a pedir trabajo a uno de los habitantes de aquel país, el cual lo envió a sus tierras a cuidar cerdos. Él habría querido llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra mientras yo estoy aquí muriéndome de hambre? Volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco que me llames hijo, trátame como uno de tus jornaleros. Inmediatamente se puso en camino para volver a casa de su padre. Aún estaba lejos cuando su padre lo vio y, profundamente conmovido, salió corriendo a su encuentro, lo estrechó entre sus brazos y lo besó. El hijo empezó a decir: Padre, he pecado contra Dios y contra ti, y ya no merezco que me llames hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: rápido, traed las mejores ropas y vestido, ponedle un anillo en el dedo y calzado en los pies. Luego sacad el ternero cebado, matadlo y hagamos fiesta celebrando un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron a hacer fiesta. En esto, el hijo mayor, que estaba en el campo, regresó a casa. Al acercarse oyó la música y los cánticos y, llamando a uno de los criados, le preguntó qué significaba todo aquello. El criado le contestó: es que tu padre ha hecho matar el becerro cebado, porque tu hermano ha vuelto sano y salvo. El hermano mayor se irritó al oír esto y se negó a entrar en casa. Su padre entonces salió para rogarle que entrara, pero el hijo le contestó: desde hace muchos años vengo trabajando para ti, sin desobedecerte en nada, y tú jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Y ahora resulta que llega este hijo tuyo que se ha gastado tus bienes con prostitutas y mandas matar en su honor el becerro cebado. El padre le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero ahora tenemos que hacer esta fiesta y alegrarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y lo hemos encontrado. Amén. Hasta aquí esta hermosa parábola del Señor. Mirad, en esta parábola no se nos indica el motivo por el cual el hijo menor toma
esa decisión de un buen día, una decisión drástica, drástica. Pero por algún motivo, aquel hijo menor ya no se sentía parte de. No se sentía parte de la hacienda de su padre. No se sentía parte de su familia. Y el no sentirse parte de todo aquello le hizo tomar la equivocada decisión de poner tierra de por medio y marchar. Es importante resaltar la dureza de las palabras del hijo menor, porque cuando en aquella época un hijo le estaba pidiendo la herencia en vida a su padre, era como decirle: muérete, muérete, no me importas, dame lo mío. Con aquellas palabras, dame la parte de mi herencia, el hijo menor le estaba diciendo algo así a su padre. Y su decisión le lleva a poner esa distancia de por medio e irse lejos con la intención de hacer su propia vida, sin que nadie le observe, le dirija, le gobierne, pero el resultado no pudo ser peor. Quedarse arruinado y en medio de un contexto de hambre, de falta de trabajo y de posibilidades. El lenguaje de nuestros días, ese hijo había tocado fondo. Y cuando alguien toca fondo, solo tiene dos alternativas: o morirse o empezar a surgir hacia arriba. Y en esto sí que estuvo acertado. Aunque fuera movido por el hambre, pero estuvo acertado en reconocer su pecado. No sabemos si fue un cálculo humano. Ya está, esto, iré a mi padre y le diré, o si realmente tenía un arrepentimiento. La parábola nos da a entender que hubo arrepentimiento. Y él le dijo: ya sé, volveré y le diré a mi padre: he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Recapacita y curiosamente no piensa en recuperar su condición de hijo. Le basta con tener la condición de un jornalero. Sabe que no puede reclamar ningún derecho porque los ha perdido todos, todos. Pero entra en acción el segundo personaje, el padre. Y quizá desde nuestra perspectiva de siglo XXI y los que somos padres, pues a lo mejor no nos llama demasiado la atención. Es decir, nos ponemos un poco en su piel y habríamos hecho lo mismo. Vemos después de no tener noticias de nuestro hijo durante años, que es como pasar un duelo, y cuando le vemos a lo largo del camino, ¿qué habríamos hecho? Igual que ese padre, salir corriendo para abrazarlo. Después no habríamos hecho lo mismo, porque le habríamos ajustado las cuentas, ¿verdad? Pero en ese momento y en aquella época, lo que el padre hizo no era tan corriente. En aquella cultura, hacer lo que el padre hizo era avergonzarse a sí mismo, porque era rebajarse. Y un padre no se rebajaba por cualquier motivo, y menos con un hijo. Y correr era una acción impropia de una persona de su edad, y menos por ese motivo. Por lo tanto, tengamos muy en valor lo que este padre hizo, porque primero corrió a su encuentro sin importarle que iba a perder estatus delante de todo su entorno, de sus criados, de sus vecinos, de todo el pueblo, sino que además cuando le abrazó, cuando le estrechó entre sus brazos, no hubo una sola palabra de reproche. La gracia que ese padre sentía por su hijo hizo que no surgiera de él un solo reproche, sino todo lo contrario, instrucciones a sus criados para preparar una gran fiesta de celebración, porque como él mismo decía, este hijo había muerto, o lo creía muerto, pero ha resucitado, estaba perdido y ha sido hallado. Pero nos queda el tercer personaje, el hermano mayor.
el que siempre estuvo al pie del cañón, el que se esforzó para que la hacienda de su padre prosperara. Este hermano mayor se forjó un concepto de justicia, pero en su lenguaje no entraba el concepto de la gracia. Sí el de la justicia, pero no el de la gracia. Y por eso se enoja. Él pone en balanza la actitud y la conducta de su hermano y no le salen las cuentas. Mi hermano va, lo despilfarra todo y nada más vuelve, le montan una fiesta. Yo estoy aquí a pie del cañón poniendo toda mi vida al servicio de mi padre y ni siquiera ha tenido la delicadeza de cederme un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. No sabemos si lo pidió siquiera, pero él está envuelto de ese espíritu de justicia. Y ahora el que no se siente parte de es él. En ese momento, este hijo mayor no se sentía parte de lo que allí estaba sucediendo. Por eso se salió fuera, porque no quería saber nada de lo que estaba pasando dentro. Y su padre salió fuera a buscarle, pero él no quería entrar. Creía que allí se estaba cometiendo una terrible injusticia. Y tanto es así que no se sentía parte, que cuando se refiere a su hermano, le dice, ese hijo tuyo. Mirad, traigamos esta parábola a nuestros días y al contexto de la Iglesia. Yo os preguntaría en esta mañana, ¿con qué personaje te identificas de los tres? No hace falta que me respondas, es una pregunta retórica. ¿Con qué personaje te identificas? ¿El hijo menor? ¿El padre? ¿El hermano mayor? En primer lugar, todos en algún momento de nuestra vida, hemos sido el hijo menor, el hijo pródigo. Tal vez no hayamos hecho las mismas cosas, tal vez no hayamos despilfarrado grandes fortunas de dinero, pero todos en algún momento nos hemos alejado de Dios, que al fin y al cabo es lo que representa esta parábola. ¿Orgullo? ¿Deseos de dirigir nuestra propia vida? ¿No querer identificarnos con Dios, con el Padre, ni con sus cosas, ni con su reino? Mirad, la palabra de Dios nos dice que todos, no nos dice que unos cuantos se alejaron de Dios, sino nos dice que todos. Romanos 3, 10 al 12 nos dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, por cuanto todos estamos o estuvimos destituidos de la gloria de Dios, porque como el propio Jesús respondió cuando le dijeron, maestro bueno, y él dijo, bueno, no hay ninguno, tú y yo hemos sido hijos pródigos. Tú y yo hemos sido ese hijo que tomó distancia de Dios, sea por el motivo que sea. Y lo primero que hemos de aprender es precisamente esta lección, hermanos, que todos hemos sido en algún momento ese hijo pródigo de la parábola. Pero hay un problema. Cuando de pronto cambia nuestro estado, cuando de pronto volvemos a Dios, volvemos a la casa del Padre, volvemos a la comunión con Dios, no sé por qué, pero en cuanto empiezan a pasar años por nuestra vida y años de iglesia, se apodera de nosotros el espíritu del hermano mayor. Y es como si el tiempo, sumado a nuestro esfuerzo y a nuestra responsabilidad o responsabilidades que hayamos desarrollado en la vida de la iglesia, nos hubieran sacado de la condición de hijo menor para llevarnos automáticamente por méritos propios a alcanzar el lugar de privilegio del hermano mayor, aquel que se creía con todos los derechos. La parábola del hijo pródigo queda abierta, no tiene un final, lo cual me hace pensar, ¿qué haría el hermano mayor? ¿Finalmente accedería a entrar a casa o no?
¿Qué haría el hermano mayor en relación a su hermano menor? ¿Se las haría pasar canutas? ¿Le haría bullying? ¿Qué haría el hermano mayor? ¿Sabéis por qué la Iglesia es un milagro constante? Porque en ella convivimos hijos pródigos e hijos mayores, todos los días, todos los meses, todos los años. ¿Y qué es lo que la puede mantener en pie? La gracia del Padre. Mirad, a lo largo de mis años como pastor, en las distintas iglesias en las que he estado, hay personas que llevan años de asistencia a la iglesia, pero ellos te dirían, estoy en la iglesia. Y algunos te harían la distinción y dicen, no, yo soy iglesia. Pero me pregunto a lo largo de estos años, ¿por qué hay personas que se congregan en la iglesia, que están cada domingo, pero no se sienten parte de ella? ¿Por qué? Y mirad, no encuentro una respuesta uniforme para todos. Algunos no se sienten parte de la iglesia por decisión propia, porque están cómodos en esa tesitura. Menos compromiso, menos responsabilidad, y así se está bien. Vengo, escucho el mensaje, cada domingo me siento bien, salgo con las pilas puestas, pero hasta ahí llego. Es una decisión que cada uno libremente toma delante del Señor. Otros no se sienten parte o no quieren formar parte por desconfianza, porque salieron trasquilados de otras iglesias y no quieren tener otra experiencia desagradable. Y dicen, no, a mí déjame, que yo ya de iglesias ya me conozco el panorama. He estado en una, en otra. Tiene el síndrome de Julio Iglesias. No el cantante, sino un tal Julio que no se sentía identificado con ninguna iglesia porque buscaba la iglesia perfecta, pero la iglesia perfecta no existe. Pero trasquilados por distintas experiencias, no se sienten ni se quieren sentir parte de ninguna iglesia. Y otros, mirad, y esta parte es importante, otros intentan formar parte de la iglesia, ser parte de ella, pero ¿sabéis cuál es el problema? Que tropiezan con algunos hermanos mayores, aquellos que les hacen sentir que todavía están pero no son, que te faltan todavía muchos años para que te reconozcamos el derecho de ser parte de los nuestros. Hermanos, ser iglesia, ser parte de la iglesia del Señor, es uno de los más grandes privilegios que un ser humano pueda tener sobre la tierra. Pero hemos de aprender algunas cosas. Que si por decisión propia optas por estar pero no ser, de poco te va a servir. Porque el Señor no ha buscado visitantes, no ha buscado público, nunca lo hizo. Cuando las masas le seguían, a él el número le era indiferente. Y cuando los discípulos decían, nosotros lo dejamos todo por seguirte, el Señor les decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Buscaba discípulos, no buscaba público, no buscaba visitantes. Entonces, si tú te quieres instalar libremente, porque eres libre para decidir lo que quieras, en esa tesitura, hazlo. Pero ya te digo, no te va a servir de nada, porque Dios no quiere oyentes, Dios no quiere visitantes, Dios quiere discípulos, hombres y mujeres dispuestos a ser transformados por su poder para seguirle y servirle. Si son las experiencias negativas del pasado las que te hacen mantener cierta distancia, el problema es que te perderás grandes cosas que Dios puede hacer en ti y a través de ti. Experiencias que solo se pueden tener y experimentar desde el compromiso. Y mirad, hermanos, no importa lo trasquilados que hayamos salido de otras experiencias. No importa las veces que esto nos haya pasado. ¿Sabéis? Un gran inventor como fue Thomas Alva Edison,
Cuando cogía un experimento y algunos de ellos, alguno de sus inventos, le llevó 2000 ensayos previos. Y sabéis que detrás de cada uno de esos ensayos había un fracaso. Pero él volvía otra vez. ¿Y sabéis lo que él pensaba? Dice, ya descarto una posibilidad menos de equivocarme. E iba mejorando hasta que al final encontraba la fórmula. Mirad, hermanos, no importa cuántas experiencias negativas hayamos tenido, porque cuando uno es parte de algo, no abandona el barco sin más. Nuestros hijos nos pueden dejar quebraderos de cabeza constantes, pero seguirán siendo nuestros hijos. Y en la iglesia tendremos cientos de problemas, pero no dejaremos de ser iglesia, porque va en la condición, va en la identidad. Dios nos ha rescatado. Y a veces ese hermano que uno no quiere ver ni en pintura, pues es el hermano por el cual el Señor también murió, al igual que tú y que yo. Y no olvides que tú también eres hijo pródigo. Y si el problema tiene que ver con el síndrome del hermano mayor, y esto está impidiendo que otros sean parte comprometida de la iglesia, recuerda que no eres parte de la iglesia por méritos tuyos, por tu compromiso, por el desarrollo de tus dones. No, eres parte de la iglesia por la gracia de Dios, porque Él te invitó un día a formar parte de ella. Por lo tanto, que no exista en ti ese síndrome de hermano mayor que esté dificultando el acceso de otros a sentirse parte de la iglesia. Mirad, Dios quiere una iglesia unida, libre de clasificaciones. Una iglesia con vocación de hacer crecer más y más a la familia de Dios. Esa familia que el único mérito que tiene es el de haberse abierto a la gracia de Dios, que no puso en balanza ni tus males ni los míos, sino que los borró y lo echó a lo profundo del mar, por su gracia y por misericordia. Yo quisiera invitar a que los hermanos que estáis participando de la vida de las barcas, en un momento dado, en el momento que escojáis, traigáis a colación este tema y que de una manera personal podáis abiertamente decir, oye, yo me siento parte de la iglesia. O poder confesar, mira, yo lo intento, pero no me siento parte. Y expresar el porqué. Pero ponerse como meta, como horizonte, como objetivo, ser parte de la iglesia que el Señor ha puesto en esta ciudad. Quisiera que lo hicierais. Y aquellos que no estáis en las barcas, que podáis hablarlo libremente con cualquier hermano de la iglesia y poder, a lo mejor si tenéis un sentido de frustración, poder expresarlo y decir, yo quisiera sentirme parte, pero me he encontrado con tantos hermanos mayores que me es difícil. Y a lo mejor el Señor te da la vía para de pronto romper con prejuicios, superar barreras, para finalmente sentirte parte de esta iglesia, en la cual el Señor quiere que todos y cada uno de los que formamos parte seamos una parte implicada. Hace tiempo escuché una ilustración, es un poco, llama mucho la atención, pero no pierde el sentido de razón. Dice, en una tortilla de jamón, la gallina participa, el cerdo se implica. Nos causa risa, pero ¿sabéis? En la iglesia del Señor no estamos para colaborar. Si somos parte, hemos de implicarnos. Y mirad la implicación de Jesús hasta dónde le llevó, hasta dar su vida en la cruz, por ti y por mí. Ese es el grado de implicación que el Señor quiere de ti y de mí en su iglesia.
Porque mirad, hermanos, estamos librando una batalla muy, muy importante. Las personas siguen perdiéndose sin salvación. Y nosotros no podemos entretenernos mirándonos a ver quién tiene más rango en la iglesia. Porque yo llevo 20 años, yo llevo 30. ¿Y qué? ¿Eso se transforma en derechos? El Señor no quiere eso de nosotros. Quiere que tú y yo nos sintamos parte, solo por su gracia y por su amor, donde no hay mérito en ninguno de nosotros. Algo que como pastor quisiera es que todos nos sintamos parte de esta iglesia, que luchemos por hacer de esta iglesia una herramienta en las manos del Señor para dar a conocer su reino, que trasciende a la iglesia. Ese reino que Jesús vino a dar a conocer y que tú y yo estamos invitados a dar a conocer a cuantos nos rodean. Si en esta mañana tú quieres poner un punto y aparte en tu vida en relación a este tema, si te has sentido hermano mayor y ahora dices, es verdad, no me he dado cuenta, pero cuántas veces he estado frenando a otros hermanos que venían con ilusión a ofrecerse, pero como les he visto tan inexpertos, les he frenado sin darme cuenta a veces el daño que les hacía. O si te sientes todavía hijo pródigo, o si te sientes desencantado por la serie de tropiezos que has tenido en esta iglesia o en cualquier otra iglesia, yo te voy a pedir en esta mañana que lo pongas en oración delante del Señor. Si quieres ir a ese rincón de oración y poder orar con alguno de los hermanos que allí estarán para poder atenderte, poder abrir tu corazón delante de este hermano y decir, ora por mí porque quiero que mi corazón sea transformado, quiero dejar de ser hermano mayor o quiero dejar de ser una persona de medias tintas. Quiero crecer en mi compromiso con el Señor. Si tú en esta mañana quieres poner ese punto y aparte en tu vida, yo te invito a que lo hagas. Y si te animas a ir a ese rincón de oración, que lo hagas al finalizar este culto. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar un cántico especial con el que nos vamos a despedir en esta mañana.